teóricos según las alfa, ¿ves? Alfa, beta y sigma. Les voy a compartir pantalla. Yo las desarrollé ya con otros números y vamos mirando. ¿Cómo es que se comparte esto? Compartir. Se me olvidó. Acá compartir. Compartir pantalla. Listo, entonces acá esta es la guía de, de campos y ondas electromagnéticas. Acá pues ustedes tienen que hacer la introducción, los tres objetivos, el aporte en el foro y vamos a desarrollar este ejercicio. A ver, miramos, sí. Entonces acá, según mi documento de identidad, pues voy a definir alfa, beta y sigma. Entonces, según los dígitos de mi documento de identidad, pues defino el alfa y el beta y el sigma. Y aquí yo ya tengo pues instalada el MATLAB, o si no lo instalamos online, o se opera online. Para operarlo online, pues se necesita simplemente el correo institucional y la clave, y ya por ser estudiante o ser profesor, pues ya tendríamos una licencia. Entonces acá vamos a desarrollar este cálculo del flujo magnético a través de un motor de N espiras. Entonces para eso pues se utiliza el flujo magnético. El flujo magnético se asemeja también al flujo eléctrico, y en la parte eléctrica, en el primer capítulo, se vieron campos eléctricos. Ahí se vio flujo eléctrico. Entonces, el flujo eléctrico también funciona de manera similar al flujo magnético. Entonces, con el flujo magnético y una superficie A, si son perpendiculares tanto el vector de campo magnético como el vector de área, entonces no hay flujo, porque el coseno de 90 es cero. ¿Dónde el flujo es máximo? Cuando el ángulo es cero, porque coseno de cero es 1. Y esto funciona para una sola espira, ¿sí? Para un cable enrollado una sola vez. Si empiezo a enrollar cable y cable y cable y cable, que ese es aislante, entonces ahí formo una bobina. Y una bobina está compuesta por espiras, por muchas espiras, muchas vueltas. Entonces acá el flujo varía en el tiempo con el número de espiras por el campo magnético, por el área donde atraviesa el flujo, por el coseno del ángulo en función del tiempo. Y acá, pues también puedo definirlo como el número de espiras por el campo magnético, por el área, por el coseno de omega por t. Entonces ese omega tiene que ver con una velocidad angular. ¿Listo? Y acá, cuando yo varío el flujo magnético en el tiempo, que está aquí, está acá, eh, y lo multiplico por el número de espiras, aparece la fuerza electromotriz. Es decir, aparece un voltaje. Entonces, de esta manera, funciona en la realidad o en la vida real. ¿Qué funciona así? Así funciona un alternador. Un alternador es un dispositivo que funciona en un automóvil, y él se encarga de cargar la batería. Entonces, cuando se hace un flujo de campo magnético en el tiempo, el flujo magnético varía en el tiempo, produzco un voltaje. Y si tengo voltaje, pues puedo tener corriente. Entonces, eso es lo que hace el alternador. Entonces, el motor de combustión interna gira el alternador, o sea, estoy variando el campo magnético, perdón, el flujo magnético en el tiempo. Ahí genero un voltaje. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es definir el radio de la espira, el área de la espira, el campo magnético, el ángulo, la frecuencia y el número de espiras. Entonces, acá yo ya desarrollé un ejercicio, a ver si lo tengo aquí. Este. Entonces, acá
Yo ya reemplacé las variables de alfa, beta y sigma. Entonces aquí ya tengo el radio de la espira. Luego vamos a hallar el área de la espira. Entonces sería pi por r al cuadrado en dirección de k, o sea, en la dirección de z. Entonces, como es circular, por eso es pi por r al cuadrado. Aquí yo hallo el área y luego, según mis variables, pues determino mi campo magnético. Y el campo magnético, pues tiene vectores unitarios. Es como es vectorial, pues tiene que estar orientado como un vector. ¿Listo? Entonces acá sería 9 más alfa, 9 más sigma, 2 más beta y 2 alfa menos 3 en la dirección K. Esto está en la dirección I, en la dirección J y en la dirección, perdón, en la dirección X, dirección y dirección Z. Pues el I tiene que ver con X, el J con y el K con Z. Entonces yo reemplazo y ya yo mi campo magnético. Luego tengo que hallar el ángulo. Entonces sería, aquí me imagino que alfa es 2, porque 45 por 2 me da 90 más 10 da 100. Y la frecuencia es 60 más 1 más 2 veces alfa por beta por gamma, y me da 2940 Hz, o segundos a la menos 1. Y acá encontramos el número de espiras, que serían 10 más alfa más 2 veces beta, son 16 espiras. Entonces lo primero que toca hacer es calcular el flujo magnético haciendo el uso de editor de ecuaciones entre el campo magnético y el área. Entonces aquí lo hacemos con ayuda de la ecuación que vimos arriba, o sea, con esta, con esta. Entonces aquí reemplazamos la magnitud de beta por la magnitud del vector de área por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces ya aquí tenemos el radio. En este caso, mi alfa es 2, mi beta es 2 y mi gamma es 6. Entonces reemplazamos acá. 2 más 2, 4 más 36 da 40 más 2 da 42. Raíz de 42 me da 6.481. Entonces aquí hallamos el radio de la espira. Luego vamos a hallar el área de la espira, que sería pi por r al cuadrado en la dirección K por metro cuadrado, porque es un área, ¿no? Entonces sería pi por r al cuadrado. Nuestro r es 6.481 al cuadrado. Entonces encontramos el área. El área está orientada en el eje Z. ¿Listo? Y ahora vamos a hallar el campo magnético, que es 9 más sigma. Sigma es 6. 9 más 6, 15. Acá, menos 2 más beta. Beta es 2, o sea, menos 4 en Y, en la dirección J. Y acá sería 2 alfa menos 3. Alfa es 2, o sea, 4 menos 3 daría un K. Y las unidades del campo magnético es en teslas. ¿Listo? Ahora acá hallamos, perdón, el ángulo entre los dos vectores, entre el vector campo magnético y el vector de área, son 100 grados. Y acá vamos a calcular el flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? Es el producto punto entre los dos vectores. Entonces, ¿cuándo existe el producto punto? Cuando estamos multiplicando los mismos vectores. K punto K me da 1, ¿cierto? Pero si combino I punto K, ya son perpendiculares y el coseno de 90 me da 0. O sea que no sirve, no existe. Y si hago J punto K, están a 90 grados, entonces coseno de 90, 0. Y cuando es K punto K, pues están a 0 grados, entonces coseno de 0 da 1, y por eso sobreviven, ¿no? O existe el resultado. Entonces acá lo hacen. B punto A, la magnitud del vector de campo magnético por el vector de área es el producto punto. Entonces multiplicamos cada componente de cada vector. Entonces, por ejemplo, aquí sería 15.0 en I. ¿Por qué 0 en I? Porque el vector de área no tiene componente en I. Aquí menos 4y, que es este, por 131 por 0 en J, porque no hay componente en el vector de área. Entonces eso me da 0. Pero si multiplicamos 1 en K punto 131.95 en K, entonces sí están
formando 0 grados, o sea que el coseno de 0 es 1. Por eso puedo hacer esta multiplicación. K punto K me da 1. Y 1 por 1.1, discúlpeme, por 131.95, pues me da lo mismo. Y ese sería el producto punto del vector de campo magnético por el vector de área 131.95 teslas por metro cuadrado. Y Tesla por metro cuadrado se le llama una unidad que se llama Weber. ¿Listo? Entonces acá multiplicamos 131.95 que salió de acá por el coseno de 100. El coseno de 100 es negativo porque está en el segundo cuadrante. Entonces el flujo magnético me da negativo. Y ahora vamos a calcular el flujo con todas las espiras. Arriba nos dio que tenemos un total, perdón, de, arriba aquí estaba, de 16 espiras. Entonces, acá reemplazamos, hallamos el flujo que es 10 más alfa más 2 beta. Alfa vale 2 y beta vale 2, o sea, sería 10 más 2, 12 más 4, 16. Tenemos B punto A por el coseno de alfa en función del tiempo, me da menos 22,913 Weber, que nos salieron de acá. ¿Listo? Y acá lo multiplicamos por el número de espiras, que son 16. Y este es el flujo en función del tiempo de una bobina de 16 espiras. Todo esto lo hacemos, todo este cálculo se hizo sin que el flujo magnético cambie en el tiempo, o sea que el flujo magnético sea constante. Pero aquí el ejercicio en la parte B lo propone si tuviéramos un ángulo que cambia en el tiempo. Entonces, para que cambie en el tiempo, entonces se considera que omega, yo lo llamo así, el W, es igual a 2pi por frecuencia. Entonces, por eso arriba calculamos la frecuencia. Acá está la frecuencia. ¿Listo? Entonces acá voy a agrandarlo un poco más. Acá sería, ahora considere que el campo magnético cambia con el tiempo. O sea, el ángulo cambia como es igual a omega por t. Como el flujo cambia en función del tiempo, entonces el número de espiras n, o sea, las 16, está en función de la frecuencia angular. Entonces la frecuencia angular se le llama W y es igual a 2pi por frecuencia. Lo primero que me dicen es determina el flujo para t igual 0 segundos, 10 segundos y 60 segundos. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, se supone que la frecuencia aumenta. Y el segundo punto dice, ¿para qué tiempo t el flujo magnético es el mismo al calculado para teta igual a 45 alfa más 10? Entonces empezamos con la primera. Frecuencia sería 60 por 1 más 2 veces alfa, beta por gamma. Entonces 60 más 60 por 1 más 2 por 2 4 por 2 8 por 6. Ay, perdón. 2 por 2 4 daría 48, ¿no? 48 más 1, 49 y 60 por 49 me da 2940 Hz. Ya tenemos la frecuencia, ahora vamos a hallar el omega, o lo que le llaman acá es la frecuencia angular. Cuando está la W, eso es con frecuencia angular. Cuando está la F sola, la F minúscula esta, tiene que ver con segundos a la menos 1, o sea, con tiempo. Cuando me dicen W, tiene que ver con ángulos. Entonces sería 2pi por la frecuencia. Sería 2pi por la frecuencia que hay aquí es 2940. Si se dan cuenta, esa, esa frecuencia angular prácticamente es una velocidad, porque está cambiando el ángulo, este ángulo, en el tiempo. ¿Por qué el ángulo en el tiempo? Porque, perdón, aquí me equivoqué. Estoy acá señalando acá. Porque están viendo radianes sobre segundo. Y los radianes es una unidad de medida de, o en la unidad que se mide los ángulos, es en radianes o en grados sexagesimales. Y acá vamos a calcular, acá lo vimos arriba,
el flujo magnético según el número de espiras. Entonces acá es 16 por B por A por el coseno de omega por T. N es 16, B por A es 131.95 que salió de acá. ¿Listo? Entonces acá lo multiplicamos por el omega. Entonces vamos a reemplazar acá en la ecuación. El flujo del campo magnético en función del tiempo es número de espiras por la magnitud del campo magnético por la magnitud del vector de área por el coseno de omega por T. Entonces, N son 16 espiras. B por A es 131.95 teslas por metro cuadrado por el coseno de omega por T, que es esto, por 0. Entonces, a los 0 segundos, ¿cuánto vale el flujo? Entonces, acá ya reemplazaron el 0, que sería 16 por coseno de 0, pues me da 1. Entonces, sería 16 por 131.95, me darían 2111.2 Weber. Ahora, me dicen ahora, encuentre el flujo magnético para un tiempo de 10 segundos. Entonces sería el número de espiras por la magnitud del campo magnético, por la magnitud del vector de área, por el coseno de omega por T. Entonces sería 16, que es el número de espiras, por 131.95, que es la multiplicación de la magnitud del vector B por la magnitud del vector A, que da esto, por el coseno de omega por T. Omega nos dio 18.472.56 radianes sobre segundo, y eso lo multiplico por 10 segundos, que es por el T. Hago la multiplicación y el flujo magnético me da 1477.12 Webers. ¿Qué estamos viendo ahí? Que el flujo, cuando avanza el tiempo, va disminuyendo. En 0 segundos vale esto y en 10 segundos vale esto. Ahora me piden los 60 segundos. Entonces a los 60 segundos vamos a ver que va a disminuir. Entonces acá es la misma ecuación, pero ahora le colocamos 60 segundos acá. Hacemos la multiplicación y me da 132.56 Weber. Es decir, que el flujo magnético, a medida que va aumentando el tiempo, va disminuyendo. El segundo punto decía, ¿para qué Próxima tiempo pregunta. T, señora? La resolución del flujo para tiempo 0, tiempo 10 y tiempo 60, mi frecuencia es de 60 y el flujo me da el mismo para todos los tiempos. Pues está mal, Le voy a pasar una captura al chat. porque a medida que aumenta el tiempo, tiene que disminuir el flujo. En el chat le compartí una captura de los ejercicios. Entonces los miro, ¿Mm? lo miro. Sí, A señor. ver, Hágame el favor. claro. Giselle, a ver. Coseno de 0, ahí va bien. 2pi. Aquí ya empieza mal, porque no puede dar lo mismo. Y creo que ya cuando lo hace con la calculadora tiene que estar en modo radian. ¿Sí está en ese Sí, modo? señor. Están radianes, pero sigue dando lo mismo. Entonces algo Según está mal. busqué, y que porque como era 60 mi frecuencia, cada uno valía un intervalo completo o algo así. Porque entonces lo realicé con aproximaciones y no quedó el valor exacto del coseno por pi. Y me daba, no exactamente el número, pero me daba, digamos, el primero es 11.930. Bueno, el segundo me da entonces 11.980 o cosas así. Dan prácticamente lo mismo si se realiza con aproximaciones. No da lo mismo.
A ver, miremos. Acá, para el mío. ¿Cuánto le dio? A ver. Ese flujo. ¿Cuántas espiras tiene? ¿Cuántas espiras le dio? Mi número de espiras son 21. 21. ¿Y el campo magnético? El campo Campo magnético. magnético por el vector de área. Este B por A, ¿cuánto le dio? De 465 Weber. Weber. ¿Y el omega? Este W, ¿cuánto le dio? Ahí está el error. El error es que está siempre 2pi por 60. 2pi por 60 y 2pi por 60. Sí, por Y aquí tiene 60. que ser omega por T. Este omega, ¿cuánto le dio? Omega 2 pi por 60 me daba aproximadamente, eran Eso. 376,99. Si lo aproximaba a 377, daban resultados parecidos. Si lo dejaba en la calculadora con números exactos, daba el mismo Pues de resultado. pronto es por lo que escogió como alfa, beta y gamma. Es por eso. Entonces toca revisarlo. Sigo con el segundo. Dice, ¿para qué tiempo T el flujo magnético es el mismo al calculado para teta igual a 45 alfa más 10? Entonces, ¿qué se hace? Acá está. Sí. Esta es la fórmula del flujo. Me toca hallar omega por T, o sea, el ángulo. ¿Para qué ángulo el coseno de la menos 1 vale omega por T? Entonces aplico arco coseno a ambos lados y me queda coseno a la menos 1 de el flujo en el tiempo sobre el número de espiras por la magnitud del vector de campo magnético por la magnitud del vector de área. Y este omega que está multiplicando lo paso a dividir. Y ese sería el tiempo. Entonces, el flujo en el tiempo vale menos 366,08 con 16 espiras. B por A me vale 131,95 Webers y la frecuencia es de 180, perdón, 18.472,56. Todos esos datos los voy a reemplazar acá. 1 sobre omega, o sea, 1 sobre 18.472,56 por el coseno a la menos 1 del flujo en el tiempo, que es este, dividido en el número de espiras, que son 16, por el vector de campo magnético, su magnitud, por la magnitud del vector de área, o sea, este. Y todo está en modo radian, ¿no? 1 dividido en esto, pues me da esto. Coseno a la menos 1 de toda esta operación sería menos 366,08 Webers, dividido en 16 por 131,95, que eso da 2111,2. Hago la división y aplico coseno a la menos 1 de este valor y me da 1740, perdón, 1,745 radianes. Radianes con radianes se van y me queda el tiempo en segundos. Y ese es el tiempo. ¿Qué se necesita? Acá dice. ¿Para qué tiempo T el flujo magnético es el mismo al calculado para teta igual a 45 alfa más 10? Tercera pregunta dice, determine la FEM inducida. E a través de la ley de Faraday, Lenz, para un motor simple. Entonces, esta es la FEM inducida. N son 16 espiras.
El flujo de campo magnético en el tiempo es esta ecuación. B por A me da 131.95 Weber y la frecuencia es de 18.472.56 radianes sobre segundo. Entonces empiezo a multiplicar. 16, que es el número de espiras, por la magnitud del campo magnético, por la magnitud del vector de área, que es 131.35 Weber. Hago esta multiplicación y me da 2111.2 Weber. Y acá voy a reemplazar para encontrar la Fe inducida. N por la derivada de esto, ¿dónde es que está? De esto, en función del tiempo. Las constantes, como ustedes saben, de una derivada, las saco de la derivada. O sea que sale el número de espiras, la magnitud del campo magnético y la magnitud del campo, perdón, del área. Y solo me queda la derivada de coseno omega por t sobre dt, perdón, en función del tiempo. Entonces la derivada del coseno es menos seno, que está acá. Y la derivada interna de omega t, pues, es omega. Entonces acá venía el menos. Menos por menos da más. Estos quedan iguales. N por la magnitud de B por la magnitud de A por W por el seno de omega por T. Entonces vamos a reemplazar valores. Que sería el número de espiras. ¿Dónde es que estamos? Así, número de espiras por la magnitud del vector, perdón, del campo magnético, por la magnitud del vector de área, que es esta, por omega, que es esta, por el seno de omega por T. Omega, acá está, por el tiempo. Estas son las unidades: kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado sobre amperio. Radianes sobre segundo es 1 sobre segundo porque los radianes no tienen unidades. O sea que el voltaje es kilogramos por metro cuadrado sobre segundos cúbicos por el área. ¿Está mal o está bien? Sí, está bien. Entonces acá reemplazo todo esto, que es esto, por el omega, por el seno de este valor, y ya cuento la Fe inducida, que obviamente me dan voltios. El punto D. Calcule la corriente de equilibrio inducida en un tiempo igual a 10 más alfa segundos si la batería usada para girar el motor es de 9 voltios. Y el alambre tiene una resistividad de 100 ohmios. Entonces nos valemos de esta ecuación, que es el valor del voltaje de la batería. Y esto es igual al voltaje inducido más la FEM, que ya la hallamos acá. Aplicamos ley de Ohm para obtener el valor de la corriente. Voltaje es igual a I por R. Entonces, el voltaje de la batería es igual al voltaje inducido más la FEM. Y el voltaje inducido es igual al voltaje de la batería menos la FEM. Voltaje de la batería, dijeron en el ejercicio que eran 9 voltios, que están acá. ¿En qué tiempo? 10 más alfa segundos. Alfa vale 2, o sea que serían 12 segundos. Entonces aquí reemplazo. 3.90 por 10 a la menos 15. Vamos a hallar la FEM en función del tiempo. Por el seno de omega por T. T son 12 segundos. Reemplazo los 12 segundos. Hago esta multiplicación acá. Saco el seno de esta función. Acá lo multiplicamos y encuentro la Fe inducida, que es de menos 224,64 por 10 a la 6 voltios. Cuando has transcurrido 12 segundos. Acá el tiempo es de 12 segundos. Tutor, esa parte también me da 0. Se me cancela. Entonces, de pronto es por los valores de alfa, beta y gamma. ¿Y qué puedo hacer en ese caso?
Déjelo así, tranquila. Ok. Listo. ¿Qué más? Voltaje inducido es igual al voltaje de la batería menos la FEM. Voltaje de la batería es 9 voltios menos el de la FEM, que lo encontramos acá. Eso me da, menos por menos me da más. 9 voltios más esto, pues me da 224.000. Ah, no. 2.246.409 voltios. Y la corriente, obviamente, es voltaje sobre resistencia. Ese es el voltaje que lo hallamos aquí sobre la resistencia, es de 100 ohmios. Y ya encontramos, ya se desarrolló el primer punto. Entonces, miremoslo acá. Ya desarrollamos este. Hasta acá. Entonces, ahora voy a explicar el solenoide y la bobina. Entonces, miremoslo acá. ¿Dónde es que está eso? Perdón, este necesito la guía. Anexo, listo. Entonces, son el solenoide y bobina. A continuación, realice los ejercicios mostrando el proceso paso a paso. Un solenoide largo y delgado en longitud L, 10 por 2 más alfa milímetros, y un área transversal de A igual a 2 más alfa a la beta metros cuadrados, contiene N1 igual a 30 alfa más 100 espiras de alambre muy apretadas. En torno al solenoide hay una bobina aislada de N2 bobinas, perdón, N2 vueltas. Ese N2 es igual a 3 veces beta más 3 vueltas. Suponga que todo el flujo de la bobina 1, el solenoide, pasa a través de la bobina 2, bobina, y calcula la inductancia mutua M. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Usar o encontrar el campo magnético de un solenoide, que es con esta expresión. Luego, encontrar el flujo magnético a través de una bobina, que es P por A. Y luego encontrar la inductancia mutua, que es M, que es igual a N2, perdón, que es el número de espiras, por el flujo sobre la corriente. Entonces acá yo ya lo resolví. Quiere, se me hizo. Listo. Acá ya lo voy a resolver. Con el solenoide. Listo. Entonces aquí, solenoide y bobina. Solución paso a paso. El solenoide y la bobina. Para mí el alfa es 6 y el beta es 7. ¿Qué datos tengo? La longitud del solenoide, que es L igual a 10 más factor de 2 más alfa. En este caso, alfa vale 6. Hago la conversión de milímetros a metros, dividido en 1000, ¿no? 80 dividido en 1000 me da 0,08 metros. Área transversal es igual a 2 más alfa, o sea, 2 más 6 da 8, elevado a la beta, o sea, 8 a la 7 da 2.097.152 metros cuadrados. Espiras del solenoide, o sea, N1, 30 alfa más 100. Alfa vale 6
O sea, quedaría 180 más 100, 280. Espiras de la bobina 2 sería 3 alfa, 3 beta, perdón, más 3. Beta vale 7. 3 por 7, 21 más 3, 24. ¿Cómo se encuentra el campo magnético del soleloide? Entonces sería μ sub 0, acá dice, por las espiras del solenoide sobre la longitud del solenoide, que es esta L, por la corriente. Flujo magnético de la espira 2 a la espira 1 sería campo magnético por el área, o sea, ambos vectores. La inductancia mutua es igual a M, número de espiras de la bobina 2 por el flujo de 2 a 1 sobre la corriente. O también es μ sub 0 por número de espiras en la bobina 1 por número 2, N2 por las espiras en la bobina 2 por el área sobre la corriente. Reemplazamos valores. Este es el μ sub 0, 4pi por 10 a menos 7. N1 vale 280, N2 vale 24 y esto vale el área dividido en la corriente. ¿Listo? Reemplazo valores y encuentro que es 221.3 henrios. Ya reemplacé valores. ¿Listo? Ahora dice el otro. Es que está. Listo. Entonces acá, vamos acá. Quiero leer aquí. Listo. Entonces ahora vamos a encontrar un circuito RLC. ¿Qué es un circuito RLC? Resistencia, bobina y capacitor. Con los parámetros de alfa igual a 6, beta igual a 7 y sigma igual a 8. Entonces reemplazamos los datos. L es igual a 400 más beta. 400 más 7, 407 milihenrios o 0,407 henrios. La resistencia es 3 más alfa, o sería 3 más 6, 9, daría 9 ohmios. Y el C es la capacitancia, sigma más 5, sigma más 5 daría, ¿cuánto es mi sigma? 8. 8 más 5, 13 microfaradios, o sería 13 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces vamos a comprobar si el estado es subamortiguado. Entonces sería R cuadrado es menor que 4 por L sobre la capacitancia. Entonces R cuadrado es 9, es igual a 4 por la capacitancia, perdón, la inductancia, por dividido en la capacitancia. Entonces, 9 por 9, 81, y esto pues es mayor que 81, entonces el sistema es subamortiguado. Ahora encontramos la frecuencia amortiguada, que es omega sub 0 es igual a 1 sobre la raíz de LC. Entonces sería 1 sobre la raíz de 0,407 por 13 exponente a la menos 6. Eso le da en radianes sobre segundo. El coeficiente de amortiguamiento es R sobre 2L. R es 9 sobre 2 veces la longitud, me da 11,6 segundos a la menos 1. Frecuencia amortiguada. Pues la frecuencia amortiguada es igual
a la frecuencia inicial angular menos sigma al cuadrado. Esta angular, ¿dónde es que está? Debe estar arriba. 433 menos 11,06, que lo encontramos acá. Y me da 4,300, perdón, 4,332 radiones. ¿Cómo hallo la frecuencia? La frecuencia es omega prima sobre 2pi. O sea, esto sobre 2pi me da 68,9. Tiempo para que la amplitud se reduzca a la mitad es igual a E elevado a la sigma por T y es igual a 1/2. ¿Cómo despejo el T? Pues tengo que aplicar función exponencial a ambos lados. ¿Listo? Entonces, vamos acá, ¿no? Yo tengo que hacerme hacerme de este exponencial. Entonces, por eso aplico logaritmo natural a ambos lados. Pues sería el logaritmo natural de 2 sobre sigma es igual a 0,693 sobre 11,06, da 0,627 segundos. Condición de amortiguamiento crítico. Amortiguamiento crítico es que no se mueve el sistema. La R crítica sería 2 raíz de L sobre C. Y la resistencia crítica, reemplazando, sería 2 por la inductancia sobre la capacitancia. Eso me da 353 ohmios. Para que esté sobreamortiguado tiene que ser mayor que ese número. Y esos serían los dos ejercicios que competen a la guía. Entonces, ya hicimos solenoide y bobina. En el tercero, pues están la representación vectorial y diferencial de las 4 ecuaciones de Maxwell. Con esas 4 ecuaciones se puede resolver cualquier problema de electricidad. Entonces, está la ley de Gauss para el campo eléctrico, ley de Gauss para el campo magnético, ley de Faraday, ley de Ampère-Maxwell. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que expliqué. Solamente hay dos personas, Raúl Rincón Infante y Giselle Alejandra Gómez Mola. Yo tengo en total 136 estudiantes y solo se conectan 2. Entonces ya, por lo menos ustedes ya observaron la explicación. Si tienen alguna duda, pues me dicen. Ya los otros puntos, pues ya es operatividad de ustedes. Miremoslo de todas maneras. Es que está. Este. Entonces, ¿qué es en el punto 3? Entonces, escoge alguna ley y tiene que explicarla. Entonces, tiene que escoger todos estos temas. Algunos de los temas, ¿no? Del 0 al 9. Y acá responden una. Toca participar en el foro. Escriben un texto introductorio sobre la pregunta correspondiente según el número alfa. Utiliza imágenes de apoyo para aumentar la investigación, copiando la ecuación de Maxwell designadas. Entonces, eso sería. Esto es lo que tiene que escribir aquí en el cuadrito y tiene que participar en el foro con una ecuación de Maxwell. Tiene que diseñar una infografía, explicar, mejor dicho, la ecuación de Maxwell, de estas 4. Aquí están las 4.
Si ya vieron cálculo vectorial, si son familiarizados por la divergencia, el rotacional y el gradiente, que es este. ¿Listo? Participe en el foro compartiendo su explicación de las ecuaciones de Maxwell, asignada mediante el diseño de una infografía. Copie la imagen o el enlace y la imagen de participación en el foro. Tiene que participar en un evento. Esos son 15 puntos. Una pregunta. Señor, Para la participación del evento, ¿tienen que ser de alguna de las grabaciones del Congreso Internacional o puede elegirse otra grabación de no es otro? del Congreso Internacional. Y aquí están los días 1, 2 y 3. Puede elegir ahí la que su merced quiera. Sí, porque piden una temática abordada relacionada con el electromagnetismo. Sin embargo, lo que yo he visto, no, las temáticas son relacionadas a la física, pero no tienen que ver tanto con el electromagnetismo. Pues su merced elige una que se parezca. Ujú. Ok. Y aquí ya, pues su merced puede elegir el día 1, día 2 o día 3. Y ahí elige alguna que se relacione con el magnetismo. Y eso sería la explicación del CIPAS. Yo no sé si su merced tiene alguna pregunta, alguna duda. No, señor, está todo claro. Muchas gracias por la asistencia. Entonces ahí queda grabada. Todo Señor, claro, muchas gracias. bueno, con mucho gusto. Ahí queda grabada el CIPAS. Y mañana de todas maneras tienen la webconferencia. Entonces para que también vayan mañana y refuercen con otro profesor y pues le hagan las preguntas que me hicieron a mí. Muchas gracias y que descansen. Muchas gracias. Que pasen una Con buena mucho noche. gusto. Feliz noche. Gracias por asistir. Una preguntita. Señor, ¿La web dónde está programada o qué? ¿O yo dónde la la envié encuentro? al grupo mío. Dice electromagnetismo. Es que aquí la comparto. Te la comparto un momentico. Compartir. Acá. Entonces me voy aquí a ver. La mañana, Brígida. Gracias. Entonces acá dice que cordial saludo, apreciados estudiantes. Nos complace invitarlos a participar en la octava webconferencia del curso de electromagnetismo, la cual se programó para el día sábado 15 de noviembre a las 2 p.m. Este es el link de conexión. Esta webconferencia se abordará un repaso de los aspectos clave de la tarea 4, ondas y campos electromagnéticos. Se resolverán algunos ejemplos y se aclararán inquietudes relacionadas con el desarrollo de la actividad. Su participación será de gran importancia para fortalecer la comprensión del tema y avanzar con mayor seguridad en el curso. En el caso de no poder participar, posteriormente se enviará el enlace de grabación. Esta la compartí en mi grupo de electromagnetismo con los estudiantes que yo tengo asignados, que son 138. No sé si esté ahí el compañero. Raúl Rincón. Infante. Tutor, yo no estoy en ese grupo. O sea que su merced no está conmigo. Sí, señor, usted es mi tutor. ¿Su merced cómo se llama? Gisela Alejandra Gómez Mola. Entonces, ¿cómo hizo para...? Voy a agregarla acá. Gisette. Sí, señor. Gisette. ¿Gisette qué? Giselle con L al final. Ah, perdón, discúlpeme. Giselle. Ah, ya la encontré. Se la voy a agregar. Agregar. Ya quedó agregada. Listo, gracias. Ahora agreguemos a otro compañero, que es Raúl Rincón Infante. O sea, ¿él ve conmigo?
Sí, señor, yo estoy en el grupo también. Sí, ¿Y está en el chat? sí, señor. Ah, listo. Ahí está la información de la webconferencia. Entonces mañana es a las 2 de la tarde. Listo, gracias. Listo, bueno, entonces nos vemos. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, que descansen. Ya ahorita envío la grabación al grupo. Gracias, buenas noches.